Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, informó que la doctora mexicana Bárbara Lango, exintegrante de Médicos Sin Fronteras, logró finalmente salir de Gaza en compañía de su esposo. Es la segunda mexicana quien consigue abandonar territorio palestino. Ayer lo hizo Michelle Ravel, quien salió por la frontera con Egipto, por la puerta de Rafah. En redes sociales, la canciller Bárcena señaló: gran alegría, salieron de Gaza Bárbara Lango y su esposo Suleimán, gracias a la Embajada de México en Egipto y a todos quienes hicieron posible justamente la evacuación. Lango es médica anestesióloga, era residente en Gaza, a donde llegó como colaboradora de Médicos Sin Fronteras. La doctora, como otros cientos de extranjeros, quedó atrapada en la franja de Gaza tras el inicio del conflicto bélico. Miles de trabajadores palestinos comenzaron a ser enviados de vuelta por Israel a la franja de Gaza, la cual es bombardeada sin descanso desde hace varias semanas. Israel empezó el viernes a enviar a miles de trabajadores palestinos de vuelta a la franja de Gaza, territorio que bombardea sin descanso desde hace varias semanas. Los trabajadores estaban bloqueados en Israel desde el 7 de octubre, el día del sangriento ataque de Hamás en suelo israelí que desencadenó la guerra. Según las autoridades israelíes, unos 18.000 gazatíes tenían un permiso de trabajo en Israel cuando estalló el conflicto. Una coalición de ONGs israelíes de derechos humanos señaló que el 10 de octubre Israel revocó todos los permisos de trabajo concedidos a los gazatíes y añadió que el ejército y la policía han encarcelado a gazatíes sin ninguna base legal. Los retornos forzados a Gaza se producen pocas horas después de un anuncio en ese sentido del Gabinete de Seguridad israelí. La ONU dijo el viernes estar profundamente preocupada por esa situación. No creo que sea necesario explicar la gravedad de la situación, pero básicamente se les envía de vuelta, no sabemos exactamente a dónde, probablemente no está claro si tienen siquiera un hogar a dónde ir, y es una situación increíblemente difícil y peligrosa porque hay hostilidades. Así que sí, estamos profundamente preocupados. La franja de Gaza está siendo bombardeada de forma constante desde el 7 de octubre por el ejército israelí, en respuesta al ataque de Hamás contra Israel, en el que al menos 1.400 personas murieron según las autoridades, mayoritariamente civiles. Unas 240 fueron además secuestradas y llevadas a la franja de Gaza. Según las autoridades de Hamás, los bombardeos israelíes en el enclave palestino han dejado más de 9.000 muertos, en su mayoría civiles. Autoridades de Hamás en Gaza aseguran que Israel bombardeó un convoy de ambulancias cuando salía del principal hospital del territorio palestino. Reportan decenas de muertos y heridos. Al parecer, la caravana debía transportar heridos desde el hospital Al-Shifa hacia la frontera con Egipto. Según el Ministerio de Salud de Hamás, 16 de los 35 hospitales de la Franja de Gaza están fuera de servicio, algunos porque fueron bombardeados, otros porque no tienen combustible para hacer funcionar los generadores de energía eléctrica. Mientras tanto, el líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, pronunció su primer discurso desde el estallido del conflicto. No descartó una guerra total extendida a todo Oriente Medio. Frente a miles de personas, Nasrallah agradeció a los grupos de Yemen e Irak, integrantes del llamado Eje de la Resistencia, su participación en la batalla contra Israel. El líder de Hezbollah responsabilizó directamente a Estados Unidos de la guerra en curso en Gaza. Declaró que Israel solo es un instrumento.